Tengo delante un artículo de la prensa francesa de las últimas 48 horas en el que califican a Sánchez pues de todo menos bonito, más que a Sánchez en sí, a su política energética. Los franceses se han hartado de Sánchez, que no de España, se han hartado de Sánchez, se han hartado de sus mentiras, se han hartado de su cinismo y se han hartado de su oportunismo, de su jeta, de su cara dura. Recuerdo, para los que pues hayan seguido esto de una forma más o menos colateral o muy por encima, que si no duró más horas el apagón fue gracias básicamente a la energía que nos estuvo suministrando durante toda la tarde del 28 de abril Francia. En menor medida también Marruecos, ojo, pero sobre todo Francia, que es quien tiene la capacidad de hacerlo y con quien tenemos, lógicamente, por la conexión europea, las vías completamente abiertas. De hecho, Francia, para que no le contaminara nuestra nefanda política energética, a los pocos minutos de producirse el estacazo, como sabéis, desconectó completamente y ahí sí que nos dejó más que nunca como isla ibérica. Los portugueses sufrieron más y claro, ya han aprendido también y han dicho que una y no más, Santo Tomás, porque se han desconectado al 100% de España. A lo que vamos, la red eléctrica francesa recuerda en un documento que un sistema con muchas renovables es más arriesgada, pero a lo que yo me refería, que lo recoge algún digital, básicamente OK Diario, no creéis que lo he visto con mucha profusión en más sitios, y me parece bueno, pues suficientemente relevante como para llevarlo hoy a la cabecera de Generación Euro. Es un artículo de Philippe Charlet, ingeniero de minas por la Escuela Politécnica de Mons, en Bélgica. Tengo delante también la referencia del compañero Carlos Ribagorda, de OK Diario, delante. Dice, entre otras cosas, este experto, este ingeniero francés, que este apagón fue también un desaire a españoles y portugueses que querían retirarse del mercado eléctrico europeo, ojo a esto, cuando los precios del gas eran altos. Se refiere el ingeniero a la que se ha dado en llamar la excepción ibérica, y que no se puede, y aquí viene el estacazo, y con toda la razón, al mismo tiempo distanciarse de los demás, sigue hablando del gobierno de Pedro Sánchez, por un tiempo, y luego pedir ayuda. Ya sabéis que los franceses son un poco chauvinistas, pero cuando tienen razón, chauvinismo aparte, ¿no? Pedir ayuda cuando las cosas nos van mal. Claro, insisto, gracias al chorro de energía que nos comenzó a suministrar, pues prácticamente a la hora de comer o un poco después, el país galo, el país vecino, pues pudimos en pocas horas, España pudo en pocas horas recuperar otra vez la normalidad y recuperar el fluido eléctrico. Por eso también las 3 provincias vascas fueron las primeras en ver la luz, nunca mejor dicho, ¿no? Os explicamos ya técnicamente en varias ocasiones, en los días posteriores al apagón, en qué medida, pues las primeras que empiezan a recargar también el sur de España, porque las principales centrales hidroeléctricas están sobre todo en las comarcas del Guadiana y del Guadalquivir, zonas de Sevilla, zonas de Málaga también, y como la energía que empiezan a producir en cuanto se reenganchan, digamos, como una batería cuando se recarga, siquiera mínimamente, van alimentando a las de ciclo combinado y al gas, que son las que a su vez alimentan en última instancia a las nucleares, que con su gran capacidad son las que pues acaban tirando de todo el sistema y acaban recuperando la normalidad. ¿Qué más dicen los franceses? Continúa este ingeniero con sus críticas a España. Dice que, dado que el Pacto Verde Europeo se basa en un aumento desmedido de las renovables intermitentes y continuas, un 42,5% en 2030, la eólica se multiplica por 2 y la solar por 5, es probable, ojo a esto, es probable que situaciones similares al apagón ibérico se multipliquen. Al igual que el alcohol, las fuentes de energía renovables deben consumirse con moderación. No, ya sabéis, son franceses, pero insisto, tienen razón, no escatima ironía el artículo. Como el alcohol deben consumirse con moderación las renovables, lo que claramente no es la opinión, sigue diciendo que no es muy partidario efectivamente del Pacto Verde ni del rollo sostenible, el señor Charlet, de los policías, está entrecomillado, policías de Bruselas, en gran medida contaminados por la, por este rollo de las energías verdes alemán y su histórica política antinuclear, a la que los españoles se adhirieron estúpidamente.
Si queréis consultar el artículo y también las notas oficiales de la red eléctrica francesa, os animo a consultar OK Diario y las informaciones de Carlos Ribagorda en las últimas horas, porque de verdad merece la pena y nos pone frente al espejo de la propia ineptitud, del sectarismo ideológico, por supuesto, y de la inoperancia, además de la cara dura. Ya escuchasteis ayer la comparecencia del figura en el Congreso del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Don John de Zulueta, muy buenos días. Muy buenos días, Eurico. Bueno, oye, les tenemos contentos a los franceses. No sé si por una vez, porque yo he sido siempre mucho más, o he tenido mucha más simpatía personal, por cuestiones que no vienen al caso, en muchas cosas, no en todas, a Francia que a Gran Bretaña, ¿no? Sabes que los españoles ahí tenemos siempre un poco el corazón dividido. Los hay más anglófilos, los hay más francófilos. Yo he sido siempre más francófilo. También, bueno, pues reconozco, igual que los españoles tenemos graves defectos, su chauvinismo y a veces una cierta forma de ser que a los latinos, a los italianos, a los españoles, también a los griegos, nos empacha un poco, pero tienen toda la razón del mundo los señores de la red eléctrica francesa y este ingeniero que recuperaba en OK Diario ayer brillantemente el compañero Carlos Ribagorda. Ahora les pedimos ayuda. Luego vamos de sobraos y de pecho palomo cuando aplicamos la agenda sectaria ideológica y decimos que las renovables son la releche y que el futuro será verde o no será y que España será verde y será fotovoltaica o no será, pero cuando nos ocurre lo que nos ocurrió el 28 de abril, pues claro, pues tenemos que pedir ayuda. No voy a decir mendigar porque es un término muy duro y no me parece adecuado. Otras cosas hacemos nosotros también, o haremos, supongo, por los países de nuestro entorno. Pero claro, lo menos que se merecen estos tipos es que se les empiece a ridiculizar internacionalmente, John. Ya, bueno, tuvimos la suerte de, por lo menos, el enganche con Francia y con Marruecos para reponer el sistema en marcha. Lo que está claro es que los franceses son mucho más inteligentes y Sí, en el momento del apagón, que se apagó parte del sur de Francia también, claro. ellos cortaron con España y pusieron el suyo en marcha enseguida. Y Claro. aquí tardamos horas. En mi casa, 10 horas. O sea, eso es un poco el tema. Pero me dicen algunos que a lo mejor no vamos a saber nunca la causa exacta del apagón. No es fácil ahora, pero 6 días antes ya había avisos de que el sistema estaba colapsando en ciertas horas por la cantidad enorme de fotovoltaica que estaba entrando en el sistema. Es que como no hay baterías para almacenar la fotovoltaica, va todo directamente al sistema. No han invertido en una manera de suprimir energía fotovoltaica. Entonces, claro, era un día soleado en toda España, entonces toda esa energía entraba, boom, de golpe en el sistema y yo creo que se Colapsó. cayó por eso. Sí, bueno, eso es lo que dicen los expertos a los que hemos ido escuchando los últimos días. Citaba yo en el formato político de ayer en la retaguardia, citaba a Alfredo, operador nuclear, que como sabes es un personaje muy célebre en redes, es un ingeniero de telecomunicaciones, responsable, uno de los responsables técnicos de la central de Ascó, a Manolo Fernández Ordóñez, ingeniero nuclear, buen amigo, bueno, yo le he traído aquí en 2 o 3 ocasiones, gracias a los buenos oficios de amigas comunes, estuvo conmigo, pues la última vez pudo ser el pasado año, no más lejos, hablándonos y contándonos la verdad sobre la energía nuclear, y Manolo Fernández Ordóñez, que insisto, es ingeniero nuclear, y probablemente uno de los mayores expertos. Si hay 3 o 4 expertos en España en energía, sin duda, Manuel Fernández Ordóñez es uno de ellos, y además tiene un libro de hace un año, año y medio, que os recomiendo siempre. Ahora os busco el título y os pongo la portada, porque es un libro de verdad interesantísimo y fundamental, en el que aclara y explica de una forma muy didáctica, incluso para no iniciados, cómo la energía nuclear es la más limpia y la más barata, y él no es un enemigo acérrimo tampoco de las renovables, pero haciendo un mix todo en su justa
justa medida. Indignante me pareció, no sé tú qué opinarás, la comparecencia ayer del presidente del Gobierno, ayer miércoles en sede parlamentaria, donde, bueno, se atribuye el éxito del comportamiento cívico de la población española. Esto es muy de los autócratas, ¿eh? O yo, Sánchez en este caso, o nuestro gobierno, o nosotros, o el caos. Fijaos qué bien se porta la gente cuando mandamos nosotros. Es de país bananero. Y luego, estoy recuperando titulares de distintos medios, por ejemplo, tengo uno de ayer por la tarde, del debate, tengo un titular delante. Sánchez saca pecho por el impacto económico del apagón con el repunte, John, de ventas de radios, linternas y hornillos. O sea que es fenomenal, John, que hayamos vuelto a los 80, al mundo analógico. Este es el gobierno del progreso. Eso es el kit de supervivencia. Si no tenías tu kit de supervivencia, estabas en oscuras esa noche. Sí, no, sí. Hay un buen artículo de opinión en el New York Times también diciendo que en España la gente se porta muy bien con el apagón y se ve un civismo que no se ve en otras partes. Que en otras latitudes cae la luz y salen todos a romper cristales y robar de las tiendas, ¿no? Aquí la gente se ha portado muy bien. Sí, no, Sánchez ayer en el Congreso no dio ni una explicación nueva y la gente se ve que estamos en un momento de caos, porque añades al apagón lo del tren, lo que está pasando con los trenes, el AVE, que montaron el otro día gente en el AVE sabiendo que no iba a llegar a Sevilla y se quedaron ahí toda la noche dentro del tren, y al mismo tiempo hay la juez con esto del Dana en Valencia, o sea que el país parece caótico en este momento. Es tremendo. Y detrás, bueno, en el IBEX, que siempre me preguntas, sí, en el IBEX tenemos, bueno, la OPA de BBVA con Sabadell ahí te iba a ir. Esto de la consulta o del referéndum, John, que ayer ya y anteayer les dimos por activa, por pasiva y por perifrástica, esto sí que es bananero. O sea que van a hacer un referéndum como en Suiza, un suponer por las mezquitas o por poner 2 rotondas en un municipio concreto y tal. Sí, los mismos que no han sometido a referéndum, que podrían haberlo hecho, pues no sé, la ley de amnistía, la ley suelta violadores de la cajera, de que si quiere bolsa señora Montero, y tantas tropelías que han cometido a espaldas de los propios pactos, contrariando las promesas electorales que hizo en la última campaña de que nunca pactaría con los amigos de ETA Matalós, con los golpistas catalanes, incluso en la anterior ya con los podemitas, y ahora someten a consulta. Vamos a ver con qué censo, quién puede votar, cómo presentan, cómo cocinan esos resultados. Una operación privada entre 2 grandes empresas, en este caso entre 2 entidades financieras, que es una operación, insisto, entre privados que solo interesa a esas 2 entidades financieras y a sus accionistas, y la van a someter. Exacto. Pero estos tíos se creen que ya están en Venezuela, John. No, parece, porque existe la CNMC que, claro, que vigila que haya competencia en el mercado, y la CNMC ha dicho que no tienen ningún problema básico. Han puesto unas limitaciones, ¿no?, en cierres de oficinas, sí, y todo lo demás, pero que no tienen objeciones de la OPA de BBVA sobre Sabadell, y ellos son el organismo que tiene que opinar, nadie más. Pero que el gobierno se mete ahora a un mini referéndum y que está abierto a todo el mundo, y dicen que hasta 500.000 de personas pueden comentar en el sistema. Y la Yolanda Díaz, que está preocupada porque se va a perder 5.000 empleos, y BBVA, que va a tener que gastar 500 millones más porque, claro, hay este impuesto sobre la banca que también es bastante absurdo, pero cuanto más grande es la banca, más impuesto tiene que pagar.
en fin, hay una serie de cosas que me parece que esa OPA va a ser para un año o dos después de que se vaya Sánchez, cerrará esta OPA porque han puesto tantos palos en las ruedas que lo veo complicadísimo No, la ahora OPA no mismo. sale, ya te digo yo, vamos, eso yo creo que lo saben hasta los chinos que dicen en mi tierra. De momento no sale porque el gobierno no quiere que salga, No, punto y final, porque los socios del exacto. gobierno le están forzando a que no salga por esa tontería hoy en día cuando hace ya décadas que tenemos no solamente las grandes entidades financieras, sino las grandes empresas energéticas, etcétera, son supranacionales, son multinacionales, y resulta que ahora los señores del delincuente de Waterloo y los que tiene alrededor, y Esquerra y demás partidos independentistas, ya no nacionalistas, no quieren perder un banco más en Cataluña. Garantizar la Exacto. catalanidad del Sabadell. Pero coño, si la mayoría de las empresas del IBEX ya están participadas por BlackRock, por Goldman Sachs, por yo qué sé, por los saudíes, por el fondo de la familia saudí, como Telefónica, que se compró un 10% para justificar luego al gobierno para que se comprara otro 10%. Pero ¿de qué catalanidad hablan de un banco? ¿Cómo pueden seguir siendo tan paletos en un mundo como en el que vivimos, John? Sí, porque este es el único banco que ha vuelto a Cataluña y entonces eso les interesa mantenerlo. Pero han puesto tantas restricciones que tienen que mantener todas las pymes, que incluso las pymes que dan pérdidas al banco lo tienen que mantener, que, que tienen en fin, no pueden reducir plantilla, que esto, que lo otro. Van a poner tantas pegas en el camino que BBVA, que estaba previsto que tenía que pagar 10% más, pero que no salen los números ahora mismo con las restricciones que están imponiendo y encima esa consulta. Y además la consulta no es sobre el tema financiero solo. Dicen si hay cualquier problema medioambiental han sacado para frenar esta fusión. Y entonces hay la laboral, la medioambiental, cuando justamente lo que has dicho, Eurico, eso es un voto de los accionistas de un banco y los accionistas de otro banco y no hay Claro, más, no hay claro. más que hacer. Pero no, es tremendo la intervención del gobierno en lo que son empresas privadas, empezando hace tiempo con Indra, siguiendo con Telefónica y ahora metiéndose con la banca, Ah, frenando BBVA. O sea, sí. yo no sé el próximo capítulo, pero sí, vamos a nacionalizar algo pronto y yo temo que va a ser lo de red eléctrica, ¿no? El problema ahí bueno, está casi nacionalizado porque Pero eso ahora te iba a tienen que decir, pero si reponer. todos los presidentes son exministros, en este caso socialistas, desde el señor Atienza, que le recordamos bien desde sus tiempos en agricultura, el señor Jordi, bueno, estuvo un ratito el pobre José Folgado, Dios lo tenga en su gloria, que no fue ministro, pero fue secretario de Estado con Montoro, después Jordi Sevilla y ahora la registradora, la ministra de la Vivienda de Zapatero, que tantos éxitos, abro comillas, cosechó en su política de vivienda como la mayoría de ministros del ramo que se han ido encargando de eso. Y la mayoría de sus consejeros son socialistas. Pero, claro, clamaba al cielo escuchar al figura los dos primeros días en las tres comparecencias que hizo, enfatizar lo de privada, la compañía privada Red Eléctrica. Pero ¿qué privada? Es que es un insulto a la inteligencia desde que se levantan hasta que se acuestan, John. Sí, no, yo temo que van a ir detrás de una de las grandes eléctricas. Yo no Naturgy sé. dicen, ¿no? Naturgy. Bueno, es Porque que es la que ahí más hay fácil cosa tiene tan. por la composición del accionariado. Sí, no, y que entra el tema del despido de Álvarez Payete en Sí, Telefónica, que te acuerdas que era un viernes por la tarde y le sí. llama.
de la Moncloa, Manuel de la Manuel de la Rocha. Rocha, y le dice, venga usted por aquí media hora, que tenemos que hablar. Ven usted aquí media hora y le dice en la conversación, te vamos a sacar en la Junta General de Accionistas. Y es José María Álvarez Pallete que dice, bueno, no tenéis que esperar la Junta de Accionistas, me Claro, voy mañana, claro, me voy el lunes. claro. Y tú sabes quién estaba ahí en la conversación, Ángel Simón, Sí. Criteria. de Criteria Caixa. Criteria. Sí, 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 sí. De Criteria Caixa estaba ahí en la reunión. Y bueno, Isidro Fainé, cuando se entera de lo que está pasando, que su delfín Simón está jugando con los socialistas y que está quitando a Álvarez Pallete de Telefónica, pues quitó Ángel Simón de la escena y ahora es Reinés el Sí, delfín, sí, Reinés de Naturgy. sí. Entonces, claro, el gobierno, si va detrás de Naturgy, va a enfrentarse con Fainé. Claro, porque necesitan, Eh, bueno, no es la Caixa, efectivamente es el brazo inversor de la Caixa que es Criteria, pero claro, este gobierno se ha acostumbrado, por las razones que sean intrincadas, porque además esto Fainé, como bien señala John de Zulueta, que es el que más datos tiene acerca de este y de otros asuntos, claro, con lo cual qué vamos a aportar nosotros, pero a Fainé esto no le hace ninguna gracia, pero ya le ha cogido el gustillo el gobierno, porque necesitan eso, un brazo, digamos, armado financiero, como es el de Criteria, que tiene un porcentaje y no menor, no solamente en Naturgy, sino en muchas otras cotizadas del selectivo español, para entrar a saco. Y a mí me sigue, igual me vas a decir que es un análisis un poco simplista, vamos a ver, tú has dicho antes, has hablado de un escenario que se plantearán ya, pues me imagino en el IBEX, el post-Sánchez, porque no va a ser eterno, me da igual que dure un año, que sean 2 y termine la legislatura, es decir, pasado mañana, y después de Sánchez, ¿qué? Y entonces, como están de salida, en Estados Unidos lo llamáis pato cojo al presidente que afronta ya su último año de mandato y tal. Aquí a este no sé cómo le podríamos calificar, bueno, sí se me ocurre, pero no es publicable y además procuro ser más respetuoso en el formato económico. Pero claro, decía el maestro Cacho, que de verdad yo siempre recomiendo su lectura porque claro, pues es que lleva 50 años y tal, ¿no? Y esa frase que le leía a Cacho hace unos meses de a robar, que el tiempo se va a acabar, yo no sé si están robando o no, pero lo que están es colocando a una pléyade de amigos en los mejores puestos en las cotizadas, aparte de que no es el tema económico el fundamental, la gente dice, ay, se están garantizando unos royalties de 3 pares de narices de por vida y tal. Sí, hombre, eso es importante, ¿no? Para los que somos mortales y no hemos nacido millonarios o multimillonarios, pero sobre todo porque después de Sánchez van a seguir mandando en empresas energéticas, en operadoras de telecomunicaciones como Telefónica, evidentemente a la vista está, y en algunas otras, y van a seguir mandando en el auténtico y real poder económico y financiero, porque van a tener colocados allá un montón de amigos, John. sí, bueno, esto solo tienes que leer mi libro España Sí, Fallida. señor. Sí, señor. Eso es el drama que se enfrenta, que casi todas las empresas importantes del IBEX tienen un vínculo directo con el gobierno. Claro. Y entonces no quieren atacar el gobierno, no quieren enfrentarse con el gobierno. Y entonces el gobierno, bueno, hace lo que quiere y Claro. coloca sus peones por todas partes, lo que tú Claro. dices. Claro. Eh, Claro. es la Y triste realidad, que los sí. accionistas pintan poco. El gobierno controla mucho más que los accionistas. No, y luego estos eran los que se llenaban la boca con la crítica del capitalismo de amiguetes, que según ellos trajo Aznar, con Blesa, que en paz descanse, con Ya. Villalonga, que ahora se dedica pues a actividades más tranquilas y mucho más productivas, y además me parece a mí muy bien que lleve ya años alejado del foco y que disfrute de su vida privada. Nunca le tuve malquerencia
a Juan Villalonga, todo lo contrario, me pareció siempre un tipo inteligentísimo y bueno, pues en fin, digo, el capitalismo de amiguetes de Aznar, o ayer, qué tontería dijo el presidente del gobierno, una de las muchas que coleccionó en una hora de chapa, los ultrarricos del lobby de las nucleares y de la mafia esa, no dijo mafia, del club ese de las nucleares y tal, los ultrarricos. Y, claro, y hay gente, hay mucho ingenuo indocumentado y otros muchos sectarios o interesados, porque este es un régimen del que vive mucha gente, que le compran esa mercancía. Es decir, que estos tíos siguen siendo los adalides de los desarrapaos y que van contra el gran capital, John. Como si el socialismo, como si este socialismo fuera, pues eso, prácticamente el de los miserables, que la volví a ver este fin de semana, la última o la penúltima versión de Los Miserables. Veo ahí a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero en la barricada, ahí contra los opresores y los capitalistas. Vuelvo a repetir, nos tratan por idiotas, nos toman por idiotas. Sí, no, el impuesto de patrimonio extra sobre los ricos, bueno, mucha gente ha tenido que ir a Portugal y a Italia en este momento. Sí. Conozco por el simple motivo de que su patrimonio es más de 4 millones de euros y hay un impuesto que aunque vivas en Madrid, donde no tienes que pagar donde te reembolsan tu patrimonio, Sánchez te obliga a pagar y claro, eso ya hace muy poco interesante España. Y te digo, lo de la ley Beckham y todo eso, la gente está viendo que están investigando los de Beckham y están quitando la visa de oro, esa famosa, donde podías conseguir residencia en España fácilmente. Y están haciendo muchísimas cosas para que los ricos se vayan del país. Bueno, es lo que están consiguiendo. Tú sabes que soy un enamorado de Malta desde que la conocí y... Sí, A ver, es hablar por hablar, pero de verdad, en Malta por 750.000 pavos, 750.000 dólares, que no euros, con lo cual ahora al cambio incluso te sale un pelín más barato, te compras la nacionalidad. Y a tomar sí. por saco. Y te vas a Malta 7 meses al mes, o 7, sí, bueno, lo que te dé la gana, ¿no? Te compras la nacionalidad, o te quedas allí en mitad del Mediterráneo, un clima estupendo, una gente maravillosa, es verdad que es pequeña. Yo desde que viví algunos años en Canarias tengo ese síndrome que nos entra a los continentales o los peninsulares de la isla, pero de verdad es que dan ganas de largarse de España, yo, las cosas como son, y es una pena, pero es así. Sí, es una pena, es una pena. Y es una pena que Portugal en este momento es más atractivo que Bueno, España. mucho más. Vamos a ser, claro, vamos a ser claros. Y Portugal en esto de la energía, si vamos a saber algún día lo que pasó, el fatídico día del blackout, ¿no? Del apagón, va a ser gracias a Portugal, que ellos, claro, dependen de España y están muy molestos porque aquí no se ha manejado bien. Pero en el momento del apagón era 78% renovables y Sí, señor. Sánchez estaba ahí con el látigo a ver qué día podemos tener 100% renovable. Esos eran las instrucciones de Sánchez. Sí. Y claro, el sistema se cayó con 78 porque las renovables, como no han hecho las inversiones necesarias, son muy inestables y ahí está. Y desde aquel día ya no sube mucho más del 50%. No van a atrever a ir a No, no, 78% no se otra vez. atreven, no se atreven. Habían alcanzado el Porque cien por vamos a... ciento el 16 de abril, pero yo creo que no se atreven en una temporada, ¿eh? Vamos, quiero pensar. hombre, hombre, son miles de millones que no se han invertido aquí Claro. en la red. Red eléctrica está con un sistema que solo puede manejar bien las turbinas
que tiene el sistema nuclear, el sistema hidroeléctrica, el sistema de cogeneración, pero eólico y fotovoltaico, no hay turbina. Y entonces entra todo lo que sale del panel solar, o sea que no hay baterías donde almacenarlo. Es típico de la época de Zapatero, que íbamos a ser líderes mundiales en solar en y todo. pagó fortunas para huertos solares y de repente el gobierno vio que no podía pagar los intereses y tuvieron que dar marcha atrás y hay todos esos pleitos que hemos hablado tantas veces aquí, que el Reino de España va en contra de un inversor en solares porque el gobierno ya no puede pagar lo que prometió Zapatero en su día. Es tremendo. Mira, para despedirnos, John, y no te robo más tiempo, te leo, porque viene a colación con lo que estás comentando, con lo que estamos comentando de cierre de esta conversación, una noticia que leo en la Gaceta de la Iberosfera de ayer o de las últimas horas. El gobierno de Giorgia Meloni prohíbe los paneles solares en tierras cultivables mientras Sánchez avanza en la tala de miles de olivos. Meloni ha anunciado la prohibición de instalar paneles solares en terrenos agrícolas cultivables, una decisión que contrasta con la estrategia adoptada en España, donde el avance de las renovables está implicando la expropiación de fincas y la tala masiva de olivos centenarios. El decreto aprobado por el Ejecutivo italiano pretende salvaguardar el uso agrícola tradicional del suelo y frenar la desertificación productiva del campo, según explicaba ayer el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida. Bueno, pues como siempre vamos a contracorriente, John. Esto es lo que hay. Yeah, es absurdo el tema medioambiental, no se soluciona. Obviamente energía fósil va a desaparecer porque tiene sus limitaciones, pero Repsol tiene una gasolina diésel ahora que no contamina. Pero no ¿Verdad? van por ese camino, no, No, vamos no por les un mola. camino, el camino de fotovoltaica y eólica. Bueno, los pájaros no pueden con el ruido Es de verdad. la eólica y vemos que el sistema de red eléctrica no puede con tanta fotovoltaica. O sea que, y los paneles son de China. ¿Y qué va a pasar ahora con China? En fin, estamos abrazando China y alejándonos de Trump y Estados Unidos. O sea que es el mundo al revés aquí. Sí, vamos acercándonos a Maduro y a los cubanos, ¿no? El tema es muy preocupante cuando ves cómo se tratan los empresarios y las empresas en España en este momento. Estamos alejándonos del sentido común en suma. John de Zulueta, que he tenido como cada semana mucho gusto en charlar contigo. Cuídate y vamos a ver si la semana que viene tenemos mejores noticias para comentar. Te envío un abrazo, John. Un abrazo para ti, Eurico, y ¿cómo va tu libro? Bueno, bien, mira, el día 1 de junio, domingo, de 12, lo voy recordando, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, 1 de junio, domingo, en la caseta 308, pues voy a tener yo el placer de, por primera vez en mi vida, pues una experiencia nueva que incorporar, que es firmar, en la caseta, digo, 308, firmar ejemplares de mi libro. No recuerdo ahora mismo el número exacto, me daban el otro día el número de ventas de la editorial. Hombre, me gustaría que se vendiera mucho más, pero también, ¿sabes qué estoy descubriendo? Que la distribución es la madre del cordero, es complicadísimo eso. Y claro, cuando tienes la suerte de pues grandes Plaza Janés, que es de Planeta, La Esfera de los Libros y tal, ¿no? Que tienen, pues que llegan hasta el último
rincón. Pues tengo amigos, por ejemplo, mira, el otro día me decía un familiar en este caso, que bueno, ostenta un puesto relativamente relevante en el Corte Inglés y que se había enterado tarde, porque él no está todos los días en la actualidad ni en tal, coño, pero has escrito un libro, pues lo voy a buscar. Y lo tuvo que pedir, porque en el Corte Inglés, por ejemplo, claro, van llegando muy poquitos ejemplares los que se van vendiendo y entonces, bueno, pues si quieres tienes que buscarlo específicamente, ¿no? Y pedirlo y, por supuesto, a los 2 días o al día siguiente lo tienes. Pero bueno, ahí vamos. Como además he descubierto que esto es un asunto con el que tampoco te hace rico, pues al final te lo tomas como, bueno, pues es un prurito personal, ¿no? El haber escrito cuando menos un libro, a lo mejor el año que viene me animo y hago una segunda parte y cuento más cosas todavía, porque se me han hecho cortas las 150 páginas y tal, ¿no? Pero por lo menos dices, bueno, pues la satisfacción de haber escrito un libro, ¿no? Nos decían, o al menos yo escuchaba cuando era pequeño, que todo hombre en la vida, John, tiene que hacer 3 cosas al menos: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. A mí solo me queda plantar el árbol, pero bueno, no descarto este verano ponerme a ello una tarde. Así que ahí vamos. Tú llevas ya varias ediciones del tuyo. El fracaso de las élites, España fallida. España fallida, ¿no? Sí, todavía estamos en primera edición de 3000, pero sí que me gustó firmar en la Feria del Libro hace 2 años. Sí. Y fui a la caseta donde estaba Federico Jiménez Los Ah, Santos hombre. y intercambiamos libros ahí. Qué bueno. Intercambiamos libros con Federico y yo. Si no, es divertido aquello. Sí. Lo vas a pasar muy bien. Me lo voy a pasar muy bien. Me alegro. Sí, porque yo sé, a mí ese salseo y tal, eso me Sí, encanta, ¿no? sí. Y si coincide que tienes de vecino de caseta, pues bueno, a Federico, que es un fenómeno, ¿no? O a cualquier escritor conocido, o a otro compañero periodista, los periodistas nos dan mucho por escribir libros y tal, pues pasas un buen rato, como decimos en mi tierra zamorana, pasas un rato bueno. John de Zulueta, me alegro mucho. Gracias como cada semana por dedicarnos este tiempo. Te envío un abrazo. Gracias. Un abrazo grande, John de Zulueta. Gracias también a todos vosotros. No os vayáis. En unos minutos la retaguardia con Guillermo Gortázar, Eduardo García Serrano y Milagros Marcos. Hasta ahora mismo.